Bueno, como bien la hermana Lorena decía, yo traigo este tiempo la unidad armoniosa basada en el Salmo 133:1 y gracias a Dios que pues todas estuvimos en ese tiempo y creo que en estos tiempos es muy importante saber y estar en esa unidad. Así es que voy a leer el Salmo 133:1, que es en el versículo en el cual yo me basé para traer este tiempo y confiando en Dios que el Señor habla en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, am, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, voy a ir desglosando un poquito aquí. Primero que nada, quisiera compartir con ustedes el significado de lo que es la unidad. Secularmente, el significado de unidad es una acción y efecto de unir o unirse. Por ejemplo, la unión de un matrimonio, la unión de una alianza, de una corporación, de una confederación, a una compañía. Eso secularmente es una unidad. Um, pero nosotras, como hijas de Dios, lo más importante para nosotros, ¿cuál es el significado de la unidad bíblica? Y en los términos que el Señor ha permitido que hiciera esto, dice que el concepto de la unidad bíblica es aún más profundo, pues significa armonía, comunión y un propósito compartido entre los cristianos, reflejando la unidad de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y derribando barreras de raza o cultura en Cristo. No es uniformidad, sino una conexión profunda y un amor mutuo que permite testificar de Dios, un don dado por Jesús para que vivamos como una familia en Él, unidos por el Evangelio y el amor de Dios. Bueno, basado en estas definiciones, quisiera compartir con ustedes lo que el Señor permitió que tuviera esto, tres aspectos de lo que es la unidad armoniosa. Y primero que nada, yo creo que todos estamos de acuerdo que nosotros no podemos tener una unidad armoniosa si no tenemos esa unidad con Cristo. El primer aspecto que quiero ver es la unidad con Cristo y como cuerpo de Cristo. Y para eso vamos a ir a Primera de Corintios 6:17, en el cual este pequeño punto eh, lo basé en ese para entender un poquito lo que es parte de la unidad armoniosa. Y dice Primera de Corintios 6:17, dice, ah, no, perdón, Primera de Corintios 12:12 al 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Definitivamente lo primero que debemos entender nosotras, que desde el momento que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, adquirimos esa unidad con Cristo. En ese momento nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, como lo dijo, lo acaba de decir el versículo, que somos solo un cuerpo, así también en Cristo. Nosotras ya no somos individuales, ahora pertenecemos a una familia, a un cuerpo donde la cabeza es Cristo, donde el que rige y gobierna en nuestras vidas es Cristo, pues ya hemos sido selladas y Él es quien nos une. Sin Él nosotros no tenemos absolutamente ninguna unidad. Nosotras separadas de Él, nada podemos hacer. Juan 15:5 nos dice claramente, separadas del Señor, nada podéis hacer. Debemos permanecer unidas a esa vid. Debemos de permanecer injertadas ahí. Nosotras debemos entender que si no tenemos esa unidad con Cristo, no podemos ser parte del cuerpo de Cristo y no podemos mantener esa unidad como la familia de la fe que somos. Nosotros debemos estar unidas siempre al Señor para mantener esa unidad armoniosa. Si nosotros permanecemos a esa vid unidas, solamente así vamos a dar ese fruto y verdaderamente reflejaremos a Cristo. Muchas veces nosotras, pues casi la mayoría de las que estamos aquí, somos esposas de pastor y a veces se nos olvida, o más bien creo que descuidamos
esa unidad armoniosa. Y primeramente a veces la descuidamos con nuestro Señor. Yo creo que en algún momento de nuestra vida tendemos a descuidar esa unidad con el Señor Jesucristo. Y yo creo que a lo mejor van a decir que sí tengo razón, quizá no, pero cuando nosotros descuidamos esa unidad es porque muchas veces tenemos muchas actividades en la iglesia. Hay veces queremos hacer todo, nosotras queremos estar en todas las cosas que están pasando alrededor de la iglesia, cosa que no es malo, pero estamos descuidando la parte más importante, nuestra unidad con el Señor. Y tenemos que entender que no solamente estamos unidas a Cristo, sino que ahora pertenecemos a un cuerpo. Por lo tanto, es que nosotros si pertenecemos a ese cuerpo y ese cuerpo está compuesto por miembros, entonces debemos dejarnos ayudar. La iglesia requiere mucho tiempo, se hacen muchas actividades, se hacen muchas hay un plan de trabajo, hay una agenda que se tiene que hacer durante todo el año y a veces nosotras queremos estar ahí. Pero recordemos, nosotros ahora ya somos uh, miembros de un cuerpo. Primero somos unidas a Cristo y ahora ya pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotras debemos dejarnos ayudar. Nosotras debemos eh, permitir que si hay hermanos que quieren trabajar, porque también estoy consciente de que muchas veces no todos quieren trabajar, pero con los que sí quieren trabajar, nosotras debemos dejarnos ayudar. Si esos hermanos o hermanas vienen y se voluntan, hermana, ¿qué podemos hacer? Somos un cuerpo, no olvidemos. Estamos hablando de una unidad que debemos de mantener. Entonces, por consecuencia, nosotras debemos dejarnos ayudar, debemos de trabajar con esos hermanos que sí quieren apoyar, que sí quieren ayudar y asimismo también nosotros estamos reflejando ese fruto e incitar a los demás que a lo mejor por X razón no se unen, pero nosotras debemos de mantener esa unidad armoniosa y como cuerpo de Cristo invitarlos, incitarlos y empezar a trabajar unidos. Debemos permitir que nos ayuden y tengamos cuidado de no mantener esa unidad, porque es algo muy peligroso. Nosotros, si estamos unidas a Cristo y permanecemos en Él, por consecuencia, entonces nuestro fruto tiene que ser también de unidad para con todo el cuerpo de Cristo. Cuidemos nuestro tiempo de comunión y devoción con el Señor. Eso es algo que nosotras no debemos descuidar absolutamente para nada. Creo que si alguno ha experimentado, cuando uno empieza a descuidar un poquito ese tiempo de devoción, de comunión con el Señor, no sé, empiezan a pasar cosas que dices, ¿y por qué? O sea, ¿cómo es que pasó esto? Sabemos que todo lo que pasa a los hijos de Dios es permisión divina y gracias a Dios por eso, pero también nosotras tenemos la responsabilidad de mantenernos unidas al Señor. ¿Cómo? Por medio de la oración, nuestro tiempo de lectura. Por eso es muy importante que nosotras no descuidemos ese tiempo. Nosotras debemos de ser celosas de ese tiempo. Eh, Sé que hay muchas cosas en el día, pero yo creo que todas, en algún momento determinado del día, debemos de separar ese tiempo con nuestro Creador, con nuestro Señor. Debemos de anhelar su presencia, debemos desear su presencia. Nosotros no debemos descuidar absolutamente ese tiempo que es muy íntimo entre el Señor y yo. Eso es algo porque de ahí va a partir todo lo demás. Cuando nosotras mantenemos ese tiempo orando, escudriñando las escrituras, teniendo ese tiempo a solas con el Señor, hermanas, yo creo que el día rinde de una manera maravillosa. El Señor todo lo orquesta de una manera extraordinaria, porque tenemos un Dios extraordinario. Por consecuencia, nosotros, unidas a Él, es que nosotros podemos fluir en el diario vivir. Por eso es muy importante cuidar esa unidad, cuidar esa devoción y esa comunión con el Señor, porque esa es la manera que nosotros vamos a aprender a cómo conducirnos en nuestro diario vivir y qué es lo que va a fluir de nosotras, cómo vamos a funcionar, cómo vamos a caminar. De ahí parte todo, la vid, la vid que es Cristo Jesús, nosotros, Él nos va a guiar todos los días de nuestra vida, pero cuidando esa unidad, cuidando ese tiempo en el cual nosotras estamos a solas con Él, donde nosotras somos
es algo tan íntimo. No sé si alguno ha experimentado eso, que en el momento que usted está en oración, leyendo la palabra, el Señor habla de una manera tan maravillosa en nuestras vidas que no, bueno, personalmente no alcanzo a comprender y digo, Señor, y lo único que sale de mí es gracias porque hablas en mi vida, gracias porque me corriges, gracias porque me disciplinas, pero gracias porque me amas. Entonces, cuando uno está en ese tiempo, en esa unidad con el Señor, es que uno va a empezar a caminar correctamente y de nosotros va a fluir todo lo bueno del Señor y eso es lo que la gente va a mirar en nosotros. Esta es la primera unidad armoniosa y creo que es la más importante, pues hermanas, unidas a Cristo en armonía no moriremos. La única manera que nosotros vamos a poder permanecer en esta tierra, caminando aún todavía, y que no vamos a morir. Cuando digo no vamos a morir, no físicamente, sino que nosotros estamos alimentándonos, nosotros estamos llenándonos de su palabra, nosotros estamos caminando con el Señor, y es que nosotros sabemos que tenemos la vida eterna, entonces por consecuencia, cuando el Señor nos llame a su presencia, es que nosotros vamos a empezar a vivir. Y gracias a Dios por eso, porque vamos a poder sentir ese gozo de que ya no vamos a tener más dolor, más todas esas cosas que pasan en este momento de nuestras vidas, eso va a acabar, pero solamente unidas al Señor es que no moriremos y que nosotros nos vamos a poder conducir unidas a Cristo y como ahora ya somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que mantener esa unidad armoniosa. Pero esa es la más principal, la más importante, que nosotras debemos permanecer unidas a la vida, a Cristo Jesús. Solamente así es que nosotros vamos a poder seguir caminando en este diario vivir, que no es nada fácil, viviendo en un mundo caído, pero que Dios está con nosotros. Y nosotros, siendo responsables, mantenernos unidas por medio de la oración, la escritura, la comunión y la devoción con nuestro Señor. No podemos bajo ninguna circunstancia descuidar esa unidad. Como segundo punto tengo, el segundo aspecto, la unidad en la familia. Estamos en un tiempo donde es de celebración. La familia se reúne para convivir, para cenar, para arreglar la casa, para llenar de colores la casa con luces, el árbol, muchas cosas que en esta celebración acontecen. Abrimos regalos en el día de la Navidad. Es un convite enorme, es grande. Sabemos que el mundo, su enfoque más grande es ese, los regalos, la Navidad, qué me voy a poner. Mucha gente se afana por todas esas cosas, que se vea espectacular. En la ciudad donde yo vivo acá, hacen una participación donde compiten casas. La casa que esté más arreglada, esa es la que va a ganar. Y solamente aparece, no le dan un premio ni siquiera, solamente aparece que esa es la casa más bonita que arreglaron. Y alrededor de mi casa hay como varias casas que están arregladas. Por un momento yo dije, pues vamos a hacer esto para competir, para esto. Y dije, ok, sí me gusta que se arregle mi casa, pero no a ese punto. O sea, y gracias a Dios que el Señor me redarguyó y dije, no, eso no debe de ser tu enfoque. Ese no debe de ser tu prioridad. Tu prioridad tiene que ser otra. O sea, por eso digo, bendito Dios por la palabra que siempre habla a nuestras vidas. Pero el enfoque del mundo es eso. Ahora, nosotras como hijas de Dios, como cristianas, ¿cuál es el verdadero motivo? El propósito de reunirse en estos tiempos. ¿Cuál es la unidad que estamos teniendo? Creo que nosotras tenemos bien claro que si nos reunimos como familia, el motivo es Cristo Jesús. Pues vamos a leer lo que nos dice Juan 3:16. ¿Y por qué Juan 3:16? Vamos a ver cuál es el motivo de esa unidad. Dice Juan 3:16, muy conocido por todos y todas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leyendo esto, nos damos cuenta que el vínculo por el cual tenemos esta unidad armoniosa es el amor de nuestro Dios. Pues imagínense, pensemos por un momento, el Dios Todopoderoso, 3 veces santo, un Dios extraordinario, nos miró con ojos de amor que envió su Hijo unigénito
para restaurar lo que se había perdido en el huerto del Edén, lo que se rompió, esa comunión que había entre el Padre, Adán y Eva. Y que si lo pensamos por un momento, o sea, qué maravilloso era que el Señor estaba ahí, que Dios mismo, con los seres que Él había creado, estaba ahí. Esa era una unidad tan maravillosa, tan... Solo imaginarlo es algo precioso. No hay manera de explicarlo. Pero imagínense, el vínculo que nos une es el amor de Dios. Esa unidad es el amor de Dios. Envió a su Hijo unigénito para restaurar eso que se rompió en el huerto del Edén. Es un acontecimiento grandioso saber que el Señor, que Dios envió a su Hijo. El Hijo de Dios vino a nacer. ¿Y en qué condiciones vino a nacer? Si leemos la historia, sabemos que no había mesón para ellos. Sabemos que no tenía las condiciones que ahora nosotros tenemos. Sabemos que vino, podemos imaginar que fue una noche fría, que lo más seguro era, si ahorita pasamos pasando tiempo frío, imagínense en ese tiempo, pero no tenía las condiciones que nosotros. Y lo pensamos, qué amor tan grande el de nuestro Dios, que envió a su Hijo unigénito para restaurar algo que se rompió, para que esa unidad que había volviera a restaurarse y volviéramos a estar unidos a Él. Su Hijo Jesucristo vino a nacer en ese pesebre. Pensando en esto y analizando, y yo creo que cuando leemos este maravilloso pasaje, ¿cuál es el verdadero motivo de nuestra celebración? ¿Cuál es el verdadero motivo que como familia nos unimos? Pues debe de ser este. Nuestra celebración debe de ser que nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para esa unidad, ese amor que el Señor nos vino a dar nuevamente, esa restauración que se perdió. Y nosotras debemos de tener cuidado en perder el enfoque, porque es muy fácil en este tiempo que todo lo que se ve alrededor, nosotros perdamos ese motivo, esa unidad por la cual nosotras debemos reunirnos como familia. Y, y yo creo que hay algo bien, bien importante. Ah, debido a que perdemos el enfoque, no le estamos dando el valor correcto a esto que acabamos de leer, que Dios envió a su Hijo unigénito. Ese amor, esa restauración que el Señor vino a hacer. Tenemos que tener cuidado en que perdamos de vista lo que nosotros, nuestra celebración, cuál es el motivo del cual nosotros nos sentamos a la mesa, a dar gracias, a unirnos como familia. Qué es el motivo? Glorificar a Dios. Nosotros debemos de tener cuidado en descuidar esa unidad que el Señor vino a traer cuando envió a su Hijo unigénito. Nosotros debemos de cuidar mucho y de valorar verdaderamente que nuestro Salvador vino a nacer, vino a morir y resucitó por amor a nosotras. ¿Cómo mantengo esa unidad armoniosa si no valoro lo principal, que es Cristo Jesús, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? El enfoque del mundo es completamente diferente al de nosotras, pero a veces nosotros nos dejamos llevar por eso. Creo que eh, debemos de cuidar mucho esa unidad en la cual nosotros, ese enfoque, ese motivo, la celebración que nosotros estamos teniendo en nuestro tiempo. Y nosotras, no sé si algunas, pero la mayoría pienso también que tenemos familia que no es cristiana y que nos visitan en estos tiempos. Pensando un poquito en lo que estamos leyendo, que nuestro enfoque, nuestra meta, cuál es el motivo de nuestra celebración y que hay familia que no conoce al Señor y que vienen, nos visitan, ¿qué es lo que están viendo en nosotros? ¿Qué están viendo en Naima, que va a la iglesia, que alaba, glorifica a Dios? ¿Qué estoy proyectando? Si yo digo que proclamo a Cristo, que alabo a Dios y que yo me mantengo unida a Él y que hablo de su palabra, ¿qué es lo que están mirando? ¿Cuál es el propósito que ellos están viendo en mí o en ustedes cuando nos reunimos como familia a tener esta celebración? ¿Qué tipo de unidad ven en nosotros como familia? ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Cuál es el mensaje que estamos proyectando?
Creo que todos los días debemos de aprovechar la oportunidad para predicar a Cristo. Pero este tiempo es muy bueno para dejarles saber que no hay nada más hermoso que estar unidos a Cristo. Y aquí creo que el mejor regalo que nosotras podemos regalar es a Cristo, su evangelio, su palabra. Debemos dar en todo momento a Cristo, a todas las personas que se nos presenten, en nuestros familiares, cuando nosotros estamos en cualquier lugar, el trabajo, la escuela, la tienda, debemos aprovechar esa oportunidad. Ese es un buen tiempo para hablar de Cristo, todo el año, pero creo que en este tiempo debemos de aprovechar eso. Debemos de dejarle saber al mundo que alguien vino a nacer por amor a Él. Claro, debemos de explicar todo lo que es su evangelio, la manera de evangelizarle y todo eso, pero estar unidas a Cristo, sí creo que ese es el mejor regalo que podemos dar a nuestra familia. Su evangelio es un regalo eterno, es un regalo que nunca se acaba y nosotros tenemos la bendición de tener ese precioso regalo. Alguien más nos lo dio, pero obviamente nosotros debemos estar agradecidas porque tenemos a Cristo y nosotros ese es el motivo de nuestra celebración. Dar a Cristo a un ser querido es regalarle el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y la vida eterna. Y yo sé que todas sabemos eso, eh, pero volvemos a lo mismo. Estamos en esta carne y muchas veces perdemos el enfoque y nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. Nosotras debemos de estar siempre presentes y debemos de entender que nosotras unidas a Cristo no moriremos y que debido a eso, eso es lo que vamos ay, perdón, nosotros vamos a proyectar, vamos a dar el testimonio que nosotros somos hijas de Dios y por consecuencia eso es lo que va a fluir de nosotras. Unidas a Él, vamos a dejar un buen mensaje, vamos a dar un buen testimonio. Nuestra familia va a ver una verdadera unión a Cristo y una unidad en la cual se glorifica a Dios. Entonces, creo que nuestra cena de Navidad el centro debe de ser Cristo Jesús, que la unidad familiar verdaderamente glorifique a Dios, que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo en este tiempo y que el mensaje de celebración, que el mensaje que vean cuando nos sentamos a la mesa a comer, a cenar, que sea Cristo Jesús, hermanas. No perdamos el enfoque, que nosotros vean esa unidad armoniosa a Cristo y hay que predicarlo. Tenemos uno más. Y estaba pensando cuando estaba haciendo este último aspecto que quiero ver con ustedes y que a veces es un poquito difícil, pero no imposible, porque volvemos a lo mismo. Unidas a la vid es que nosotros vamos a poder hacer las cosas correctamente. La unidad con el hermano en la iglesia. Eh, Hay muchos, pudiéramos ver muchos diferentes tipos de unidades, pero estos tres son los que más el Señor permitió que me enfocara y sé que hay muchos, pero esos son los que más siento que pude, que el Señor me permitió desarrollar um, y que han exhortado a mi vida por la palabra. Eh, y sé que es un poquito difícil, no debería de ser, pero muchas veces es complicado. Hemos visto la unidad uh, con Cristo, con el cuerpo de Cristo, la unidad como familia y ahora la unidad en la iglesia. Y el versículo de este tema precisamente es en el Salmo 133:1, que lo leíamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y por qué? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es delicioso? Pues si bien es cierto, lo que une al cuerpo de Cristo es el amor de Dios. Por lo tanto, es bueno, es delicioso. El saber que Dios ha puesto ese amor en nosotros es bueno, es delicioso porque viene del Señor. Entonces no es algo de nosotros, es algo de Dios. Porque lo que nos une a nosotros es algo divino, es algo santo. El Dios que puso su mirada en un ser tan pecador como yo, ahora me regala una familia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Me hace miembro de un cuerpo y encima
me da un lugar para glorificarlo, su iglesia, el lugar donde todos juntos en armonía nos unimos para dar gloria y honra a su nombre, para exaltarlo, para alabarlo, para que nosotros juntos en armonía, en esa unión, primero a la vid y luego como cuerpo de Cristo, ahora como familia, con el hermano en la iglesia, exaltemos su nombre. Pero ¿qué pasa a veces? Tristemente, debido a nuestro carácter, nos cuesta trabajo vivir en esa unidad armoniosa. Vemos muchos las actitudes de los demás, nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por las actitudes y es ahí donde comienza ese rompimiento, esa desunión. La armonía que debería existir empieza a tornarse tediosa, se debilita. ¿Y por qué? Sencillamente es porque descuidamos algo que mencioné en el punto 2. Descuidamos nuestra devoción, nuestro tiempo de oración, nuestra comunión, nuestra lectura. Al empezar a perder esto, quitamos la mirada de Cristo y empezamos a ver las cosas de una manera incorrecta. Empezamos a verlo carnal. Empezamos a verlo en que eso que están haciendo ellos está mal. Y a veces olvidamos ver cómo somos nosotros. Empezamos a verlo de una manera mundana y empezamos a adquirir tristemente un papel de víctima. A veces nos hacemos víctimas de todas esas situaciones, pero vuelvo a repetir, a veces no vemos lo que nosotros también somos, cómo actuamos. Por eso decía, el carácter de nosotras. Y aquí nadie es víctima, hermanas. Aquí no somos víctimas. Aquí nadie ha sufrido más que Jesucristo. Aquí nadie ha sufrido más desprecio que nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si nos ponemos a pensar, cada una de nosotras, lo que hemos vivido, las cosas que nos han hecho, no hago menos lo que a veces muchas personas hacen, pero si nos ponemos a pensar en lo que el Señor Jesucristo sufrió por amor a nosotras, no hay manera de compararlo. Absolutamente nadie en este mundo ha sufrido más que lo que nuestro Señor Jesucristo padeció cuando fue a la cruz por nosotros. Y eso es algo que nosotras debemos de tener en claro, porque hacerse el papel de víctima es bien fácil. Eso es algo que es como si fluyera, pero no debe de ser así, porque nosotras debemos estar agradecidas que tenemos una iglesia, que el mismo Dios proveyó para que exaltáramos su nombre, que nos dio una familia, que nos dio a un hermano que está ahí con nosotros, una hermana que está a la par de nosotras, orando por nosotras. Y nosotras debemos de comprender eso, debemos de entender que no podemos manejarnos en esa vía de hacernos víctimas, porque absolutamente nadie más ha sufrido y ha padecido tanto como nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de entender y de agradecer primero el sacrificio que hizo el Señor y después de eso, de decir gracias, Señor, porque ahora yo tengo una familia, ahora yo tengo un lugar donde puedo alabarte y donde estoy libre, donde yo tengo un techo, donde tengo el aire acondicionado, donde tengo bancas donde me siento súper cómoda, donde llego y huele rico, donde yo llego están mis hermanos, donde yo llego y yo puedo ver un púlpito, donde yo puedo ver que hay luz, que hay un sonido, que tengo todas las comodidades para adorarte. Pero a veces nos enfocamos más en las actitudes, en lo que está pasando alrededor y perdemos el enfoque en el cual nosotros, el Señor nos ha dicho, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Perdemos ese punto que el Señor nos está diciendo, mirad cuán bueno, porque es bueno y es delicioso. Si Él proveyó un lugar, si Él nos dio esa familia, si Él ya nos trajo a Él, si nos selló con su Espíritu Santo, si nos hizo miembros de un cuerpo, ¿cuál es el motivo por qué nosotros a veces nos enfocamos tanto en las actitudes que están pasando o las situaciones que pasan alrededor? Yo creo que eso debemos desecharlo, debemos de hacerlo a un lado y pensar, Señor, si tú me diste esto,
Yo tengo que valorarlo, tengo que agradecer que tú me diste esto, esta unión con mis hermanos para adorarte y glorificarte. Debemos desechar todo eso porque al Señor no le agrada. Él les dice, es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Hay que ser celosas de nuestro tiempo porque al descuidar la oración, la comunión con Dios, pasan estas cosas. Cuando nosotros nos enfocamos más en lo que está pasando a nuestro alrededor y descuidamos este tiempo que tenemos de oración, de comunión con Dios, es cuando empieza a pasar todas estas situaciones. Nos enfocamos en todo lo que ha pasado alrededor. No sé si alguna de ustedes ha leído esa reflexión muy conocida, eh, donde parafraseando más o menos esto que dice, eh, una hermana llega con el pastor y le dice, pastor, me voy de la iglesia, porque la hermana fulana de tal no me saludó. La hermana no quiso que yo hiciera esto en la cocina. La hermana no quiso que yo... um, empezó a decir una lista de cosas, de todas las actitudes de los hermanos y de las cosas que no hicieron que ella quería que se hicieran. Entonces el pastor le dijo, ok, está muy bien. Si tú te quieres ir de la iglesia, adelante. Pero antes de que te vayas, agarra un vaso con agua, ponlo al tope de agua y empieza a caminar alrededor de la iglesia el domingo, cuando todo está fluyendo en la mañana y todo eso. Esta hermana lo hizo y empieza a caminar todo eso. Termina, pero el pastor le dijo, pero ten mucho cuidado que no se te derrame una gota de agua. Y la hermana iba con el vaso caminando. Eso es lo que cuenta, lo que la historia, la reflexión dice así. Llega con el pastor y le dice, ya pastor, logré y no derramé ni una gota de agua. Y el pastor le dice, ok, muy bien. Te diste cuenta que cuando tú te enfocaste en que yo te dije que no derramaras una gota de agua, lo lograste. De esa misma manera, te pido que tú te enfoques en Cristo, que no quites la mirada en Cristo, porque así es como entonces tú vas a permanecer. No hay iglesia perfecta, hermanas. No hay hermanos perfectos, no hay hermanas perfectas, no hay pastor perfecto. Solo tenemos un Dios perfecto, un Dios todopoderoso, santo, santo, santo. Y es a Él al único que nosotros debemos de mirar, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahí es donde nuestra mirada debe de estar. Y nosotros debemos de aprender a vivir en esa armonía. Es estar sabiendo que el domingo o el día que nos congregamos, digamos, ay, ya quiero que sea domingo, ya quiero que sea miércoles, el día que estemos ahí para estar con mis hermanos glorificando, porque el Señor me dice que es bueno, que es delicioso estar los hermanos juntos en armonía. No dice en peleas, no dice en disensiones, no dice en contiendas. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, habla de eso. Y el Señor nos exhorta a que nosotros no debemos de estar en eso, pero dice juntos en armonía. Nosotros debemos de estar anhelando llegar. No, no debe de ser de que, ay, el domingo tengo que ir a la iglesia ay, y si veo a Regina, la hermana Regina, y si veo a la hermana Camila, ay, no, 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 no quiero. No, eso no debe de ser así. Al contrario, debe de ser, ay, no puedo esperar por el domingo para estar con mi hermana y que juntos adoremos y glorifiquemos el nombre de Dios, que exaltemos su santo nombre y que juntos en armonía el Señor se glorifique. Ese debe de ser nuestro enfoque. Y todo depende de cómo nosotras estamos comunicándonos con Dios, cómo estamos manteniendo esa unión con Cristo. Por eso fue el más importante y el primero que quise poner, porque solamente así es que nosotros vamos a poder fluir en todo lo demás. Cuando nosotros desenfocamos nuestra mirada del Señor, cuando nosotros ponemos la mirada en las actitudes y nos ponemos en un papel de víctima, eso es muy peligroso, hermanas, muy peligroso. Empezamos a pisar terrenos que no están firmes y es allí donde ya no convivimos como debe de ser, en armonía. Si el Señor en su palabra nos está diciendo que es bueno habitar los hermanos en armonía, es porque Él se gloria, se agrada de que sus hijos se, sean, que sus hijos que han sido comprados con sangre de Cristo se ruinen para adorarle. Nuestro carácter debe de ser formado, transformado, guiado por la palabra de Dios. Debe ser un carácter que refleje a Cristo. Si realmente queremos vivir una unidad armoniosa y glorificar a nuestro Padre, debemos entender todo lo hablado, pues solo así lograremos habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanas, vivimos en un mundo
caído, que va de mal en peor, y nosotras como hijas de Dios, ¿qué estamos reflejando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo alabamos y exaltamos el nombre de Dios si no vivo unida a mi Señor? Y aunque caminemos en la verdad y en la justicia de Dios, tenemos momentos de debilidad donde muchas veces nos estamos olvidando escoger la buena parte, estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, así como María. Mantener esa unidad con Cristo nos ayuda a mantener unidad familiar y unidad en la iglesia y funcionamos como cuerpo de Cristo. Mantengamos nuestra mirada en Jesús. No cesemos de orar, de clamar, de estar en su presencia y de vivir vidas que glorifiquen a Dios en todo. Repito una vez más, hermanas, unidas a Él no moriremos y esa unidad armoniosa vivirá por la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanas. Este ha sido este pequeño tiempo para ustedes. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas como lo ha hablado en la mía. Eh, y doy gracias a Dios porque a través de la pantalla mantenemos esa unidad, porque nos unimos para glorificar el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanas.